El problema se presentaba, muchachos, es porque él necesita, cuando él está instanciando un proyecto, muchachos, una librería de clases, normalmente él tiene que tener todas las configuraciones del Entity Framework que hay en la librería de clases. Entonces, ¿cuáles son esas configuraciones, muchachos? La referencia a las dos DLL con las que trabaja Entity Framework, ¿cierto? Y por otro lado, adicionar, esto ya está, eso automáticamente se creó cuando nosotros creamos el Entity Framework en nuestra librería de clases, que es que este config section, que lo que permite es crear una nueva sección en nuestro app config para poder meter este Entity Framework y declarar los proveedores. ¿Por qué, muchachos? Porque hay diferentes proveedores de Entity Framework. Entity Framework no se utiliza solamente para acceder a bases de datos, sino para acceder a otro tipo de cosas, ¿cierto? Entonces por eso tienen que decirle, señor, usted va a acceder a una base de datos de SQL, por eso va a trabajar con system.data.sql client. Eso mismo tenemos que hacer nosotros acá, añadir la sección de Entity Framework, tanto en la parte superior, en Config Sections, como acá. Y listo, muchachos. Ya con eso se soluciona el problema. Entonces, nuevamente vamos a ejecutar nuestro aplicativo para que le sigamos haciendo depuración y entendamos, muchachos, qué es lo que está haciendo él por debajo. Esta parte ya la habíamos visto. Entonces, cuando él llega acá, él hace la instancia, ¿cierto? Y luego crea esta variable query. Entonces, esta variable query, ¿qué es, muchachos? Si nosotros la vemos, mire lo que le está haciendo por debajo. Un select a esa tabla. ¿Sí lo ven, muchachos? O sea, está haciendo un select a la tabla ¿qué? A la tabla cliente. Está haciendo la tabla cliente, míralo por acá, EPM clientes, y me está trayendo todos estos campos. Eso es lo que le está haciendo, muchachos, ahí. Entonces, Entity LinkQ tiene una forma de ejecución diferida, muchachos. ¿Qué pasa? El acá no fue a base de datos. Él va a base de datos cuando nosotros lo necesitemos. ¿Cuándo lo necesitamos? Cuando lo tratamos de convertir a una lista. En ese momento es que él va a base de datos. ¿Eso para qué? Para cuestiones de rendimiento. Entonces, después de que él hace eso, él ya retorna a la consulta y viene y nos llena nuestra grid. ¿Sí la ven acá? Tal cual, lo mismo que ustedes hacen, pues, pero ya con Entity Framework y con LinkQ. Entonces, ahora vamos a crear por acá vamos a tratar de que sea un número que no exista. Teléfono. Coloquémosle la última lectura y si está leído o no. Y vamos a mirar la creación. Ya le tengo un punto de interrupción ahí. Démosle guardar. Nuevamente recarga la página porque hace postback y listo, y entra por acá. Entonces va a crear entonces este cliente. ¿Con qué? Con los datos que teníamos nosotros acá, que si está chequeado, el teléfono.text y la última lectura. Listo. Aquí nos sacó un error. Bueno, es por la conversión. Es porque le metí un número demasiado grande. Sabemos que un número entero va hasta 10 dígitos. Vamos a meter los valores. Listo. Teléfono, última lectura y leído. Bueno. Entonces aquí en el clic, en el evento clic, continuamos por acá. Entonces ya nos va a ir a insertar el cliente.
Entonces ya miramos que por acá ya debe existir una instancia, ¿sí o no? Miren muchachos, esta instancia ya debe existir. Si nosotros abrimos esto, miramos que ya existe una instancia. ¿Por qué no nos muestra más elementos, muchachos? Porque resulta y pasa que si yo tengo una instancia estática, lo que va a estar con mi instancia estática, ¿qué es? Todas las propiedades y todos los métodos estáticos. Nosotros acá no tenemos métodos estáticos, son puros métodos dinámicos. Entonces, tenemos acá nuestra instancia. Como ya nuestra instancia no es nula, entonces él no la va a entrar a crear y simplemente la va a retornar. ¿Cierto? Después de que la retorne, él va a entrar a hacer la inserción. Entonces, claro, nos recibe el objeto cliente con los datos que nosotros le habíamos mandado, tal cual, lo adiciona y guarda los cambios. Y listo. Iremos por acá a ver si nos añadió. Ve si va a tocar así, o está de primeras. Ah, míralo por acá de primeras. Listo, ese fue el que nosotros acabamos de crear. Tal cual, muchachos. Esto les sirve, muchachos, ¿saben qué caso? Con esta cuestión fue que yo pude entrar a una empresa. ¿Por qué, muchachos? Porque a usted en las empresas no le interesa que si usted sabe mucho, echa mucha carreta, no, que usted sea productivo. Entonces usted le dicen, vea señor, la prueba está diseñada para 2 horas. Para 2 horas. Respóndame esta parte teórica y esta parte práctica. Normalmente uno la teórica la hace primero. Y usted en la teórica como me pone a pensar ahí, a sudar, a pensar en su mamá. Entonces usted empieza a pensar en las cosas de la casa, usted se termina tirando 1 hora y media. Usted dice, pucha, y me queda media hora para hacer un CRUD, ¿cómo lo hago? Así. Así, muchachos, ustedes en media hora, tomando esta técnica, son capaces de crear un CRUD. En media horita. Cuando ya el man le va a revisar la prueba, oye, este pelado, ¿cómo fue capaz de hacer un CRUD de media hora? Eso es lo que les interesa. Esta fue la forma, muchachos, como yo entré a mi primer empleo, con un CRUD de este tipo. Así feo, horrible. A ellos no les interesa que usted sea el reteso pintando, no. Porque ellos saben que lo requiere tiempo, pero que fue capaz de conseguir el resultado y entregar una cosa funcional. Entonces, por eso, muchachos, ahí está lo importante. ¿Ah? ¿Cómo les pareció, muchachos? ¿Alguna duda? Pero complementemos colocando los otros botones de hielo. Ajá, sí, ya lo vamos a hacer, sino que quería saber si tienen dudas al respecto. Porque ya vamos a continuar y vamos a añadir a Entity Framework, le vamos a añadir SPs y le vamos a añadir un SP, y a ese SP, digamos que ese SP que vamos a hacer va a ser lo mismo que la consulta, ¿cierto? ¿Cómo vamos a saber si está bueno o no? Vamos a hacer una prueba unitaria con TDD para que aprendamos también esa parte, que eso también se los había prometido. Entonces, muchachos, antes de que se me pase, muy importante, muchachos, los que están empezando los que tienen pensado montar negocio, montar empresa, empezar a trabajar en equipo, empiecen a trabajar en repositorios de proyectos. Trabajan en algún repositorio de proyectos, por ejemplo, ¿cómo hicieron para hacer este proyecto que recién entregaron? ¿Cómo hicieron para que todos pudieran trabajar en el mismo proyecto? No manejan repositorio. Entonces, muchachos, hoy en día hay varias herramientas gratis que les ayudan con eso. Por ejemplo, se encuentra el Team Foundation, el Visual Studio Online, que es totalmente gratis, muchachos, para 5 usuarios. Entonces, ¿qué les permite eso, muchachos? Les permite tener un proyecto en un servidor por allá y que todo el mundo pueda trabajar al mismo tiempo y simplemente ir subiendo sus cambios. Y él identifica en el momento en que aquel peludo le modificó un código que este también había modificado. Entonces resulta y pasa que este modificó el web config y este también. Entonces él llega y le dice, hey, hay un conflicto, pilas que hay un conflicto, ¿cómo lo vamos a solucionar? Entonces usted le puede decir, vea, ¿sabe qué? A mí me importa un pepino lo que el otro hizo, yo quiero subir mi cambio. O usted puede decir, no, es que sabe que yo creo que metí las patas, mejor tomemos el cambio de él. O
puede hacer un merge, una combinación entre los dos cambios, y él le saca una herramienta donde le compara en qué líneas de código modificó el otro, qué líneas modificó usted y cómo lo pueden integrar para que no saquen errores. Esas son herramientas colaborativas de desarrollo, muchachos, y eso sí lo utilizan en todas partes. Ojalá lo aprendieran a manejar. Hay varias, muchachos. Está el Team Foundation Server, que para mí es la más poderosa. También hay otras que son free, como el Subversion. El Subversion que fue creado principalmente para Linux, pero empezó ya se está volviendo muy popular en Windows. Existe el GitHub, que también es muy bacano, pero ese código es totalmente público, ahí pueden aprender buenas prácticas, ahí están los más monstruos del desarrollo de JavaScript y de la web, montando sus proyectos con las buenas prácticas, muchachos. Anoten todo esto que les estoy diciendo o vuelvan a escucharse este videito para que lo investiguen. Si les gusta bastante esta carreta, yo sé que los van a investigar. Entonces, muchachos, bueno, ya aquí hicimos esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear en la base de datos un SP que nos devuelva la misma consulta que estamos haciendo acá, ¿cierto? ¿Para qué lo vamos a hacer, muchachos? Para aprender a montarle un SP a Entity Framework. Y dos, para montar una prueba unitaria. ¿Qué es una prueba unitaria? Si nosotros tenemos un método por Entity Framework que nos trae la lista de clientes y tenemos otro SP, independientemente de por donde lo hagamos, nos tiene que devolver la misma cantidad de elementos, ¿sí o no? Independientemente. Entonces esa prueba unitaria nos va a ayudar a verificar eso. Entonces, mira, por acá esta vaina sí está grabando. Bueno, entonces vamos a base de datos. Y vamos a crear este SP aquí rápidamente. Vamos a crear select all clientes. Así. No va a recibir entonces parámetros. Listo. From, ¿cómo es que es? Es que llama la tabla. EPM clientes. Ahí está. Ya creamos el SP, ¿sí o no? Ahora nos vamos a ir entonces y vamos a mirar cómo vamos a editar ese Entity Framework para que nos traiga ese SP. Entonces, resulta y pasa, muchachos, que en Entity Framework le damos doble clic a esto. En Entity Framework hay algo que se llama el Model Browser o el buscador de modelos. Le damos clic derecho, Model Browser, ¿cierto? Entonces él acá nos saca una lista de todos los objetos que tiene de base de datos. Digamos por acá solamente tiene entidades y solamente tiene tablas, no tiene más objetos. Ya sabemos que podemos tener procedimiento de almacenado, funciones y vistas. ¿Cómo hacemos para añadirlo? Le damos clic derecho sobre nuestro diagrama, Update Model from Database, ¿cierto? Actualizar modelo desde base de datos, y miramos que acá nos debe haber añadido el procedimiento que yo acabé de crear, que se llama Select All Clientes. ¿Sí lo ven ahí? Listo. Select All Clientes y le damos finalizar. Entonces, ¿qué hace el muchachos? Él nos va a crear el procedimiento acá, ¿sí lo ven? Y nos va a crear un complex type. ¿Cómo así que complex type? ¿Qué es esa vaina? Es como nosotros no sabemos qué nos va a devolver. O sea, normalmente cuando nosotros ejecutamos un SP, nosotros sabemos que nos va a devolver un dataset, pero no sabemos qué columnas. Normalmente nosotros tenemos que recorrerlo, identificar las columnas para poder ir pasándole un objeto o una lista. Él acá de una vez crea un objeto con la estructura, vea, ID cliente, leído, teléfono, última lectura. Él lo crea solo, ¿cierto? Nosotros simplemente invocamos el SP y lo devolvemos. ¿Cómo es esa cuestión? Acá, muchachos, el mismo tema con esto. Esto no está
como asustado hoy. Bueno, el mismo tema con esto. La diferencia es que este man nos va a devolver ¿cómo es que se llamaba ya nuestra entidad compleja? Select All Client Result. Eso es lo que va a devolver este señor. Select All Clientes _result. Vamos a ver si es que estamos haciendo algo malo. Mirémoslo acá mejor. Aquí. Listo. Cerremos esto por acá para que no nos enrede esta vaina. Tengámoslo acá. Él se llama entonces exactamente Select All Client Result, ¿sí o no? Llevémoslo para allá. Porque no lo quiere tomar. Ah, ya sé por qué, muchachos. Que resulta y pasa que el resultado como tal, yo esta vaina porque no lo quiere tomar. Tengamos por acá un momentico la grabación. Ah, no, acá no lo había puesto a grabar otra vez. Listo, entonces borramos eso, compilamos. Sí, debe haber sacado error acá. Comentamos, volvemos a correr. Bueno, mirémoslo acá nuevamente. Actualicemos el modelo. Buscamos el SP. Select All Clientes. En el diagrama. Pero cuando estás en el diagrama. Más que en el dataset, lo que te quiere decir es que cuando en el dataset se agregan muchas tablas. No es velo, cierro, luego dije, por ejemplo, allá a la esquina. En el diagrama del dataset. Sí, sí. Antes eso lo buscaba. Yo creo que eso es un bug del Visual Studio Diagram, porque eso a veces pasa y a veces no. Creo que lo he solucionado cuando creo que las muevo todas de abajo, las dejo y se me arregla. Y a ratos. Listo, vamos a ver por acá si ya. Ah, bueno, por acá ya nos creó, entonces eso es lo que pasaba, que no nos quería crear esta clase. Entonces cuando a ustedes les pase algo así, simplemente vuelven y deshacen lo que hicieron y vuelven y lo hacen. Entonces, acá en esta parte, miren que él acá nos creó Select All Client Result. Nos creó una clase con esta estructura, y es que la estructura de la tabla, ¿sí o no? Entonces ahora sí, nos vamos para clientes BL. Miramos esto acá. Entonces, ahora sí nos trajo este resultado. Entonces ya nosotros no le vamos a decir
de la tabla clientes, sino que le vamos a decir de dónde,